Buenos días, tardes, noches, madrugadas, cuando estén viendo este video. Vamos a comenzar este video con el tema de los números aleatorios y pseudo aleatorios. Comenzaremos por definir qué es un número aleatorio. Un número aleatorio es un resultado de una variable al azar especificada por una función de distribución. Función de distribución se refiere al comportamiento que tiene esta variable en términos estadísticos o probabilísticos, mejor dicho. Cuando no se especifica ninguna distribución, se presupone que se utiliza la distribución uniforme continua en el intervalo 0, 1. Ese es un comportamiento y es importante identificar o reconocer el corchete antes del 0 y el paréntesis después del 1. Eso indica que dentro de estos números puede existir o estar presente el 0, sin embargo el 1 no. Ahora bien, un número pseudo aleatorio es un número generado en un proceso que parece producir números al azar, pero no lo hace realmente. La secuencia de números pseudo aleatorios no muestra ningún patrón o regularidad aparente desde un punto de vista estadístico, a pesar de haber sido generados por un algoritmo completamente determinista, en el que en las mismas condiciones iniciales producen siempre el mismo resultado. Pasemos al siguiente punto. Una vez que ya entendimos la diferencia que existe entre una variable aleatoria, un número aleatorio y un número pseudo aleatorio, que por cierto, con número aleatorio o número pseudo aleatorio entenderemos lo mismo de aquí en adelante. Hay que hacer notar una cosa muy importante. La simulación sin un equipo de cómputo es completamente impráctico. Quiere decir, los resultados difícilmente serán fiables y será muy difícil y costoso hacerlo de otra manera. Así que consideraremos que la simulación de eventos discretos sin computadora no se lleva a cabo. Entonces, dado lo que la simulación sin un equipo de cómputo es impráctico, la generación deberá ser realizada desde esta herramienta. Se mencionan algunas consideraciones a este respecto. Vamos a ver las características que nosotros esperamos de un mecanismo de generación de este tipo de números. Este orden no es necesario, pero deben de considerarse o contemplarse todos ellos. Vamos a hablar de la rapidez. Imaginémonos que necesitamos generar en nuestro experimento de simulación el resultado de lanzar un dado. Pues lo lanzamos una vez, pero necesitamos más números. Vamos a suponer 20. Bueno, lo lanzo 20 veces, obviamente registrando el resultado de cada lanzamiento. Tendría yo una secuencia de 20 números en un determinado orden. Pero yo no necesito 20, necesito 50. Bueno, todavía suena razonable. Lo lanzo 50 veces con el mismo mecanismo, procedimiento, anotando los resultados. Pero este procedimiento se vuelve muy lento si, por ejemplo, quisiera yo o necesitara yo, no sé, 100, 500, 1000, 50.000 números. Bueno, el procedimiento de lanzar un dado, anotar el resultado en cada lanzamiento para 5000 números es una tarea muy tardada, engorrosa, que es
como les mencionaba, completamente impráctica. Entonces, yo necesito esos resultados o una secuencia de números que parezcan que fueron el lanzamiento de un dado, pero 50,000 veces, y lo necesito ya, en segundos. Bueno, a eso se refiere la rapidez, a poder generar la cantidad que yo necesite de manera casi inmediata. La portabilidad. La portabilidad se refiere a que el mecanismo que yo considere puedo llevarlo a cualquier ambiente o sistema operativo y trabaje de manera idéntica. Es decir, Windows, Apple, iOS o iOS le llaman, celulares, etcétera, ¿no? Si puedo yo tener uno de esos mecanismos, pues entonces ese mecanismo es portable. Yo puedo conseguir el mismo resultado, lo lleve o lo ejecute donde lo ejecute. El periodo largo. ¿Pero qué es periodo y a qué nos referimos con largo? Vamos a entender por periodo como la cantidad de números generados antes de la primer repetición. Los mecanismos que nosotros vamos a ver en un inicio tienen la característica de que al repetirse uno, se repiten todos los demás. Y eso ya no es útil. Necesito una cantidad muy grande, por eso es lo largo, y lo necesito, pero lo necesito sin repetición. La característica de reproducible. Vamos a imaginarnos que lanzo un dado 10 veces. Anoto la secuencia de números, es decir, qué resultados obtuve de cada una de esas 10 veces. Si yo necesito esa misma secuencia, no puedo lanzar el dado 10 veces como lo hice de la manera anterior, porque voy a obtener una secuencia diferente. Pero para simulación yo necesito la misma secuencia, y no de 10, sino de miles de números. Entonces necesito un mecanismo capaz de volver a proporcionarme la misma secuencia las veces que yo necesite. Por último, y posiblemente la característica más importante de todas ellas, aunque todas deben de estar presentes, es que se comporten los números de una manera uniforme e independiente. Ojo, se comporten. Nosotros debemos de estar conscientes que no son números al azar, pero que lo parezcan. Ese parecido con un comportamiento aleatorio es la característica de uniformidad e independencia. Es tan importante que vamos a verlo de una manera un poco más profunda, en donde veamos las pruebas de aleatoriedad.